la primera distinción que dijimos es que el bautismo no se refiere en este punto al bautismo del Espíritu Santo, sino al sacramento. Entonces, cuando vemos en el panorama de la cristiandad, muchas personas son bautizadas sin conocer al Señor. Y esto lo sabemos porque muchas iglesias, incluso la católica romana, bautiza, por ejemplo, a los niños, y los pequeños obviamente no conocen absolutamente nada de lo que es el Evangelio, y a esa temprana edad menos conocen las cosas del Señor. Y también existen esos cristianos que piensan que por haber sido bautizados pertenecen o se constituyen como cristianos propiamente tales. Y a ese tipo de personas nosotros quizás denominamos o categorizamos como los cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? Un cristiano nominal es esa persona que, por ejemplo, cuando tocan la puerta para hacerle una encuesta en su hogar, le preguntan a qué religión pertenece y esa persona, bueno, dice, ponga ahí evangélico, ¿ya? Y quizás esa persona nunca ha participado de una congregación, nunca ha pertenecido a una iglesia, y quizás esa persona ni siquiera ha leído las Escrituras, pero se considera nominalmente como cristiano por haber sido bautizado ya sea por la Iglesia Católica o por alguna iglesia protestante. También existe, de igual manera, muchos hermanos dentro de la iglesia que no han sido bautizados y consideran el bautismo como algo no realmente no necesario o algo no importante. Y eso obviamente conduce a una persona o la persona que piensa de esa manera, se lo piensa así por un grado de negligencia o una indiferencia o en estricto rigor por desobediencia al mandato de la palabra del Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué existe tanta confusión respecto a el bautismo o respecto a esta doctrina? Y esto se suscita principalmente porque se entiende que el bautismo no incide en la salvación, ¿ya? Entonces, como la gente o el común de los cristianos piensa que como el bautismo no afecta o no induce o no produce salvación, por lo tanto es un sacramento quizás innecesario o quizás un sacramento secundario. Entonces, y esto lleva obviamente a producir muchos conflictos dentro de la iglesia, desentendimiento respecto al bautismo y confusión, porque también algunos confunden el bautismo del agua con el bautismo del Espíritu Santo. Y esa muchas veces esa es la gran controversia efectiva de la Iglesia Católica, que ellos piensan y creen que por medio del bautismo, ¿cierto?, y de infante o de el bautismo de agua se infunde la gracia salvífica. Entonces, también ahí hay un error teológico. Pero cuando nosotros nos acercamos al tema del bautismo o a la doctrina del bautismo, lo que nosotros como cristianos debemos entender que la iglesia se le ordenó dos mandatos, dos ordenanzas para la iglesia. Y estas ordenanzas, sacramento o mandato que Dios, Jesucristo, Hijo, estableció para la iglesia para que lo hiciéramos como un mandato. El primero es lo que nosotros ya hemos realizado, que es la cena del Señor, ¿cierto? La cena del Señor, la Santa Cena. Y el segundo mandamiento es el bautismo. Entonces, estos dos sacramentos son los sacramentos que Jesucristo, Dios Hijo, estableció para que la iglesia lo realizara en memoria de Él. Y este último, el bautismo, está dentro de la gran comisión, la cual fue dada por el Señor Jesucristo a los discípulos. Mire, si usted observa nuestro texto que hemos leído en Mateo, el Evangelio según San Mateo 28, el título de esta sección es la Gran Comisión. Por lo tanto, lo que está aquí comisionando Jesucristo, Dios Hijo, es el hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren, si nosotros hacemos así un simple análisis observacional,
Veamos por favor nuestro texto y lo primero que comienza es el mandato. Por tanto, id. Aquí está el mandato, ¿cierto? Esto es un mandato. No es si pueden, no, es un mandato. Jesucristo está mandando a los discípulos y dice, por tanto, id. Y viene inmediatamente, ¿id a qué? Aquí viene una pregunta, haced discípulos a todas las naciones. Y es importante que nos detengamos aquí. Cuando hablamos de hacer discípulos, ¿qué significa hacer discípulos? Porque eso es lo que entendemos nosotros como iglesia bíblica. No podemos bautizar a una persona que no es discípulo de Jesucristo, porque el orden de esta misma lectura nos da a entender que lo primero que debe existir, obviamente, es un discípulo para que sea bautizado. ¿Se entiende, cierto? Un simple análisis observacional de este texto nos da a entender que primero debemos hacer discípulos, que es el proceso de evangelización y enseñar el evangelio a una persona que no conoce el evangelio, ¿cierto? Y hacer un llamado al arrepentimiento, lo vamos a ir viendo más adelante. Por lo tanto, ¿qué significa hacer discípulos? Mire lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús, hermano. Jesús, recordemos que estos dos sacramentos y estos dos mandatos son dados por Jesucristo, Dios Hijo. Dijo entonces Jesús, a quien a los judíos que habían creído, ¿cierto? ¿En quién habían creído? En Jesús, ¿cierto? Si vosotros permanecéis en mí, ¿en qué cosa? En mi palabra. Por lo tanto, observemos lo primero que está sucediendo para ser un verdadero discípulo. ¿Qué debe suceder? Esa persona debe permanecer en la palabra del Señor, en el estudio de la palabra. ¿Seréis qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. Porque era evidente que muchas personas decían creer en Jesús, pero no permanecían en la palabra del Señor. Por lo tanto, el mandato que se nos da a nosotros es ir y hacer discípulos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quiénes son discípulos? Bueno, aquí lo está diciendo. Los verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en la palabra del Señor, y por medio de esa permanencia en la palabra del Señor es que estos discípulos verdaderos van a conocer la verdad. Y la verdad que va a suceder lo vas a hacer libre. Obviamente sabemos, libre de la ira de Dios, libre de la esclavitud del pecado. También hay otro texto que es San Juan 13:35, que vemos quiénes son verdaderamente los discípulos. San Juan 13, versículo 35, dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Es decir, en esto se conocerán al mundo, ¿cierto? Todo el mundo conocerá, todo tu radio de influencia conocerá que tú eres verdaderamente un discípulo de Cristo. ¿En qué cosa? Si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces la manifestación de un verdadero discípulo, número 1, era su permanencia en la palabra de Dios, y número 2, la muestra de amor en la comunión de los santos, unos con otros. Eso evidencia que usted es un verdadero discípulo. Sabemos que el amor se muestra obviamente de distintas maneras, como lo dice Pablo de una manera perfecta a los Corintios. El amor no es sufrido, ¿cierto? Esa es la manera perfecta de demostrar el amor. Y lo vimos que no debíamos confundir en ser amorosos con ser amorositos, ¿cierto? Porque muchos cristianos, entre comillas, se toman de esta palabra y, ¿cierto?, de ser amorosos se vuelven amorositos, y eso entra en un problema dentro de la iglesia. Bueno, y la contraparte sería quienes no son verdaderamente discípulos de Dios. Vimos quiénes son los que permanecen y los que aman, y quienes no son discípulos de Dios. Observemos Lucas, y esto lo estudiamos en la parábola del domingo pasado, Lucas 14, 26, 27 y 33. En estos 3 versículos usted observa quienes no son discípulos de Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijo, mujer, hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo vimos lo que significa el aborrecimiento, ¿cierto? Que es el afecto amoroso por sobre todas estas cosas. Es decir, la persona que ama más a su esposa, sus hijos, que a Dios,
no puede ser mi discípulo. En ese término, sabemos que esa palabra aborrecimiento era una hipérbole que Jesucristo estaba ocupando aquí para exacerbar o exagerar el sentido del amor que se debe tener a Dios por sobre todas las cosas. En ese sentido es aborrecimiento, porque si no se estaría contradiciendo el mandato del Señor, que debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre, ¿cierto? Amar incluso hasta a nuestros enemigos. Lo que está diciendo aquí es por medio de esta hipérbole, es decir, que por sobre todas las cosas que el cristiano debe amar, debe estar Dios. Entonces, no puede ser un discípulo aquel que no ama a Dios por sobre todas las cosas. Número 2, no puede ser un verdadero discípulo quien no toma su cruz, es decir, quien no se reconoce como pecador. Ese es número 2. Una persona que no se reconoce como pecadora no puede ser un discípulo de Jesucristo, porque es necesario que se reconozca pecador. Pero ¿qué es lo que sucede cuando usted va hacia afuera y usted le pregunta a una persona que no conoce el Evangelio, ¿tú eres buena? Yo soy bueno. Entonces, la gente se considera buena, ninguna de las personas se considera mala, todos se consideran buenos, todos se consideran tan buenos que no tienen la necesidad de un redentor porque son buenos. Entonces lo que está diciendo aquí es que no puede ser un discípulo aquella persona que no se considera pecadora, muerta en una cruz, merecedora de ese castigo y necesitada de la imputación de su justicia perfecta en Cristo Jesús. Y número 3, no puede ser un verdadero discípulo aquel que no renuncia a todo. Y renunciar a todo, lo vimos en el estudio pasado, que significa que esa persona ya no tiene afectos amorosos por las cosas terrenales, ¿ya? Vimos que renunciar a todo no es un llamado a la pobreza, no es un llamado a vender todos los bienes y quedarme sin nada en los bolsillos, no es ese tipo de llamado, sino es en el sentido de que todo lo que tengo, todo lo que poseo ya no me pertenece. Todo lo que tengo, aún hasta mi propia vida, le pertenece al Señor. Ya no es mi casa, dijimos, ya no es mi auto, sino que es del Señor. Esos son los 3 aspectos negativos de quienes no son realmente discípulos. Y desde ese punto de vista podemos nosotros observar y entender que el bautismo obviamente no puede ser antes de que una persona no sea verdaderamente un discípulo. Porque si no, ¿de qué se está bautizando? Y aquí es donde empieza a haber ya los problemas doctrinales o algunas variantes teológicas que son necesarios atender para que podamos conocer. Mire, me encanta primero, sigamos avanzando en nuestro texto para que podamos comprender y nutrir un poco esta doctrina. Vamos de nuevo a nuestro texto base, que es San Mateo 28, 19. Vimos, por tanto, ir, que es el mandato, hacer discípulos, vimos lo que significaba hacer discípulos, y ahora veremos, observe los alcances de quienes pueden ser discípulos, quienes son todas las naciones. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? ¿Cierto? Que ahora todas las naciones pueden ser discípulos y pueden ser bautizados. Es súper interesante esto, y para poder un poco contextualizar lo que está ordenando el Señor Jesucristo y cómo la iglesia primitiva practicó el bautismo, mire, vamos al relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. Y en esto usted podrá ver cómo fue la práctica inicial del bautismo en la iglesia primitiva. Cómo sucedía el bautismo dentro de la iglesia primitiva. Y observe, este relato, lo sabemos, y es una historia muy conocida de Felipe y el eunuco, ¿cierto? Cómo el Espíritu Santo le dice a Felipe que vaya y se acerque al carruaje del eunuco. Y mire, veamos el texto. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual, observe, es desierto. Perfecto. Entonces él se levantó
Y fue, obedientemente. ¿Qué pasó? Y sucedió que ¿quién? Un etíope, eunuco. Observe el detalle de lo que está sucediendo aquí, de lo que está escribiendo Lucas en este relato. Un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido, perfecto, ¿a dónde había venido este etíope? A Jerusalén. ¿Para qué cosa? Para adorar. Pero es importante que entendamos que este tipo de personas, un etíope eunuco, estaba excomulgado de la congregación de Israel. Este etíope no podía entrar al templo ni participar de ninguna ceremonia dentro del templo, por cuanto era gentil, era etíope, y segundo, peor a esto, era eunuco. Nosotros sabemos lo que significa ser eunuco, pero para claridad de los jóvenes, ser eunuco es un varón que ha sido castrado de sus testículos, ¿cierto? Y esto con un fin o un propósito de poder dar seguridad al reinado del reino de Etiopía, en el fondo, para que esa persona que había puesto o había sido confiada para administrar los tesoros no se involucrara con algún hijo o una hija del rey y hicieran un linaje real a partir de este vínculo. Entonces, para salvaguardar un poco el reinado, se hacía esto en la antigüedad, o podría haber sido una persona que nació con algún problema en sus testículos, ¿cierto? A lo cual Deuteronomio 23:1 llama de los testículos magullados. Una persona que había sido extirpado o afectado sus testículos. Tales personas, si usted observa Deuteronomio 23:1, dice, no sé si está ahí, Deuteronomio 23:1, dice: no entrará en la congregación de quien de Jehová. Observe, ¿quién no entra? El que tenga magullados los testículos o amputados sus miembros, es decir, miembro viril, no puede entrar a la congregación de Jehová. Entonces había una prescripción. Por lo tanto, esta persona etíope venía a adorar al Señor sabiendo que no podía participar de la congregación, pero la pregunta es, ¿por qué este etíope, que no tiene nada que ver con Israel, que no tiene nada que ver con el pacto de Dios con Israel, venía a adorar a Jerusalén? Es interesante. Bueno, esto lo sabemos. Si usted va, por ejemplo, observe al primer libro de Reyes. Mire, por favor, vamos y vamos nutriendo este relato. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 41 al 43. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 41 y 43. ¿Cuál es el contexto de esta palabra? Vamos un poco a contextualizar. El rey Salomón está finalizando la construcción del templo de Jehová. El esplendoroso templo del rey Salomón para Jehová. Recordemos que David, el padre de Salomón, quería construirle un templo al Señor. Recordemos que David vivía en un palacio esplendoroso. David juntó tal cantidad de oro, de piedra, zafiro, un montón de madera refinada de todas las partes del mundo, con el propósito de David de construir un templo para Jehová. Cuando él dijo, ¿cómo yo, rey, cierto, vivo en esto? Y el Señor vive en una tienda, habita en una tienda. Esto no puede ser, dijo David. Él debiese habitar en un lugar mucho mejor del que habito yo, dijo David. Pero por cuanto David había derramado mucha sangre y había cometido un pecado que nosotros sabemos, Dios le dijo a David que él no iba a construir el templo, sino su hijo. Entonces David preparó todos los recursos necesarios para que Salomón, su hijo,
concluyera el deseo del corazón de David de construir un templo. Y debemos observar y entender que tanto David como Salomón eran de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. No eran de la tribu de Leví. Por lo tanto, David como Salomón no podían participar de la liturgia y de los servicios y la dedicación al templo porque estaba solamente consagrado para los levitas. Por eso que David, cuando veía caminar a los levitas y observaba a los levitas que iban a adorar al Señor, escribe ese salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cierto? Él se alegraba cuando veía pasar a los levitas y David le preguntaba: ¿para dónde van? A la casa de Jehová iremos. Y él dice: yo me alegré con los que me decían eso. Y David escribe en algunos de sus salmos: oh, cómo yo pudiera, como la golondrina, hacer nido en tu tabernáculo para habitar en él. Pero David no podía habitar dentro del tabernáculo porque no era levita. Recordemos que una persona que no era levita y traspasaba hacia el tabernáculo, esa persona moría, porque no estaba consagrada para el servicio ni para el sacerdocio. Bien, entonces aquí vemos que Salomón entonces está construyendo un templo para el Señor. Y era esplendoroso. Si usted puede leer el detalle, cómo él lo construye, cómo el interior estaba todo hecho de oro, cómo trabajó en producir esta obra magistral. Y una vez que estaba concluida, obviamente la presencia del Señor todavía no estaba en el lugar. Yo me imagino, esto es apócrifo, obviamente, a Salomón paseándose con todo su esplendoroso, su traje dentro de la construcción, inspeccionando los detalles del orfebre, etcétera, de lo que estaba sucediendo y viendo cómo había quedado el lugar santísimo. Podía estar en ese momento, en ese lugar, porque la presencia de Jehová no estaba todavía, porque estaba todavía en el tabernáculo. Ahí estaba el arca del pacto. Y ahora dice: ya, la obra está finalizada. Está todo perfecto. Vamos ahora a pedir a Dios y vamos a consagrar este lugar y vamos a ver si Jehová acepta este lugar. Y dice que Salomón se para, ¿cierto?, en el atrio exterior y le dice al pueblo, llora al pueblo y ruega a Dios que acepte este lugar como su tabernáculo perpetuo, ¿cierto? Y traen el arca y la gloria de Jehová llena el templo y obviamente hubo un gran regocijo en todo el pueblo de Israel porque la presencia de Jehová estaba ahora en el templo. Y cuando hubo esto acabado, Salomón pronuncia estas palabras de la dedicación al templo en el versículo 41, observe, dice: asimismo, el extranjero, que no es tu pueblo Israel, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de ¿qué cosa? De tu nombre. Pues, ¿por qué razón? Porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué, dice Salomón. Entonces, por esa razón, el nombre de Jehová se extendió por todo el mundo. El brazo poderoso de Jehová se extendió también a África, donde está Etiopía, y este etíope conoció el poder, o esta reina de Etiopía, el poder del Dios de Israel, y mandó a este eunuco a adorar a el Dios verdadero. Y por eso que vemos aquí a este eunuco en el relato de los Hechos de los Apóstoles, que viene a adorar al Dios verdadero. Y lo interesante del relato es que, si usted observa, había venido a Jerusalén para adorar,
ese era el propósito, no para hacer negocios, no para hacer intercambio, no, venía precisamente a adorar. ¿Y qué sucedía? Que volviendo, sentado en su carro, ¿qué venía haciendo? Leyendo al profeta Isaías. Y aquí, hermano, hay tantos detalles, hay tanto, hermano, que usted ojalá pudiera abrir su óptica con la lectura de la palabra del Señor, porque nosotros sabemos, y el Espíritu Santo inspirando a Lucas nos revela qué es lo que estaba leyendo, ¿cierto? Y dice aquí el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo Felipe al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Observe, ¿qué es lo que tenía que hacer Felipe? Enseñarle primero. Vimos, hacer discípulo, eso significa, hacer discípulo significa enseñar la palabra del Señor, perfecto. Y rogó a Felipe, mire la actitud, hermano, del eunuco. En esto se conoce un verdadero discípulo. Le rogó, ¿qué cosa? Que subiese y se sentara con él, ¿para qué? Para que le enseñara. Y el pasaje de la Escritura que leía era este, observe, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida, refiriéndose, ¿cierto?, al sacrificio de Jesús. Pero aquí está lo interesante, hermano. Si él no es que venía leyendo un pan de vida con esa porción de lectura, hermano. Él venía leyendo un fragmento del libro del profeta Isaías. No venía leyendo un trocito que este eunuco tenía un pedacito de hoja. No, él tenía el libro del profeta Isaías y ese venía leyendo. Y mire, aquí vamos, por favor. Vamos a lo que él estaba leyendo, Isaías 56. Mire. Observe la riqueza, ¿por qué él venía leyendo esto? ¿Por qué venía leyendo esto? Sabemos que la lectura que venía trayendo era del capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías, venía leyendo el profeta Isaías, eunuco, en el capítulo 53. Recordemos que las escrituras no estaban divididas como nosotros lo tenemos dividido, era todo un fragmento, ¿ya? Pero mire, observe, lo más probable es que este eunuco haya leído el capítulo 56, que estaba muy cercano, y mire lo que dice el capítulo 56, el versículo 3 del 56. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. ¿Por qué? Porque el extranjero no tenía participación con la congregación de los santos, no era el pueblo de Dios. Y más encima, observe este eunuco leyendo esto, hermano, en el carruaje, que el extranjero no diga eso, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga, ¿quién cosa? El eunuco, por favor. He aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis días de reposos y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. ¿Y dentro de qué cosa? De mis muros. ¿Por qué? Porque el eunuco estaba excluido, no podía entrar a los muros donde estaba la congregación de los santos. Y observe, nombre mejor que el de hijo e hija, nombre perpetuo le daré, que nunca. Y ese es el nombre que nos dio el Señor a nosotros. Nos ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, ¿cierto? Ese es el nombre del Hijo, pero ahora como somos hijos, coherederos, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Es un nombre que el Señor nos ha dado a nosotros. Que seamos llamados ahora, mirad, ¿cierto?, el amor con el cual Dios nos ha amado, que hoy somos llamados hijos de Dios. Ese es el nombre
que Jehová le va a dar ahora a los gentiles, a los eunucos, en mi pacto. ¿Y en qué pacto es? La anunciación de este nuevo pacto, del pacto de Cristo. Porque en el antiguo pacto los gentiles estaban excluidos, pero en el nuevo pacto los gentiles estaban ahora incluidos. ¿Y cuál era la señal ahora del nuevo pacto? Sabemos que las señales del antiguo pacto eran diversas, ¿cierto? En el pacto abrámico era la circuncisión, en el pacto noético, ¿cierto? Era el arco iris, en el pacto de Moisés era el día de reposo. ¿Y cuál es la señal entonces ahora del nuevo pacto para los cristianos? El bautismo. Esa es nuestra señal. Es la señal de nosotros para ser incluidos en el nuevo pacto. ¿Qué sucede? Observemos en el relato de Hechos, ¿qué es lo que sucedió? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, ¿qué es lo que le dijo? Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, observe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, es decir, del profeta Isaías, hasta el anuncio del Evangelio de Cristo, le predicó y le anunció el Evangelio de Cristo. Y yendo por el camino, ¿qué sucedió? Por eso que es importante, hermano, que observemos qué es lo que hizo Felipe. Se subió al carruaje para enseñarle la palabra del Señor. ¿Qué es lo que le enseñó? Bueno, el Evangelio de Jesucristo. ¿Desde dónde? Desde Isaías hasta Juan el Bautista, el último profeta. Y miren lo que dice el eunuco, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, ¿cierto? Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque de seguro Felipe le habló la gran comisión de ir por el mundo, hacer discípulos y ordenar el bautismo de arrepentimiento. Entonces el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Observe, él tenía que creer de todo corazón. Ese era un requisito, si la misma pregunta del eunuco lo está diciendo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el impedimento que yo sea bautizado? Bueno, el único impedimento posible, dice Felipe, es si tú crees, ¿qué dice? Bien puedes, ¿eh? Había que creer de todo corazón. Y la pregunta es, ¿puede un bebé como él creer de todo corazón? No tiene noción, ¿ya? Entonces, respondiendo, el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué cosa? Mandó a parar el carro. ¿Quién lo mandó? Felipe. No, el eunuco dijo, deténganse. Y descendieron ambos al agua. Observe, descendieron al agua. Descendieron al agua. Y aquí están las distinciones de los bautismos, el de inmersión y aspersión, ¿ya? Pero aquí vemos qué es lo que sucedió. Porque si usted observó, el camino que ellos venían de Jerusalén a Gaza era un camino. ¿Y usted cree que esa persona que va desde Jerusalén hasta Etiopía, hasta más abajo de Egipto, que es Sudáfrica, va en ese trayecto con carruaje, ¿usted cree que no iba con agua? Si va por el desierto, ¿usted cree que va a ir días? ¿Usted cree que no llevaba agua cantimplora esa persona para poder tomar agua en el camino? Lo más probable que sí. Entonces, ¿por qué Felipe no le dijo en ese transcurso, bueno, aquí tú llevas agua y yo te voy a bautizar así con una rociadita? No se lo dijo. Obvio, le dijo en el camino, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide, cierto, que yo sea bautizado? Y descendieron, ¿cierto? Ambos al agua, y cuando subieron del agua, observe, me encanta eso. Por eso que descienden del agua y suben del agua. Y aquí vamos a ver los detalles. No sé si en virtud del tiempo alcanzaremos, nos quedan 2 minutos, por favor. ¿Y qué sucedió? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y qué sucedió? Siguió gozoso su camino.
pero Felipe se encontró en Azoto, 25 kilómetros aproximadamente más hacia el norte, y pasando anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Y vemos aquí un relato de lo que es el bautismo. ¿Por qué bautizarse? Porque el bautismo fue ordenado por Dios, porque el bautismo era la práctica de la iglesia primitiva, era la unión del cristiano en el cuerpo de Cristo y era lo que hacían los apóstoles. Si usted observa Hechos, y yo creo que vamos a terminar aquí, capítulo 2, versículo 39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y aquí se toman los paidos bautistas la idea de que ellos pueden bautizar a sus hijos, porque aquí dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Ya? Y dice, como es para nuestros hijos, entonces también ellos pueden ser bautizados. Y ocupan este texto como argumento. Pero vuelvo a decir, nosotros debemos hacer una exégesis, no una eisegesis. No podemos darle una intención a este texto, sino que el texto no tiene que dar la intención correcta. Leamos entonces su contexto y dice, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Perfecto. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, observe, le testificaban, vimos acerca de los testimonios, ¿cierto? El domingo pasado les testificaban y les exhortaban, ¿qué cosa? La palabra de Dios diciendo, ¿qué cosa? Sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, un niño es muy difícil que reciba la palabra de Dios porque no tiene noción, obviamente, de lo que significa. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué es lo que hacían esas 3.000 personas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Fueron bautizadas entonces. Entonces vemos que efectivamente el bautismo es un sacramento constituido por el Señor. ¿Cuándo bautizarse? Es un dilema, porque aquí surgen los dos credos, las dos posturas teológicas, o más bien dos posturas doctrinales. Están los paidobautistas, que está aquí acá en la Iglesia Católica, y los credobautistas, ¿ya? Hay paidobautistas que son obviamente protestantes, y mire, es súper interesante, porque el tema del bautismo de infante, mire, aquí hay titanes, hermanos, de la teología, que creen en el paidobautismo. Por ejemplo, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, John Wesley, John Owen, C.S. Lewis, John Stott, Parker y nuestro queridísimo doctor R.C. Sproul. Ellos son paidobautistas. Y obviamente hay otra corriente que son los credobautistas, que el credobautismo es el que afirma que la persona primero debe ser discípulo de Cristo para ser bautizado. Esas son las dos distinciones. Estas doctrinas no son centrales ni prioritarias. Pueden haber distinciones. No quiere decir que estos sean herejes y estos sean más santos. No, son posturas teológicas, porque la Escritura, obviamente, ellos defienden bíblicamente esa postura, pero nosotros observamos a la luz de las evidencias esta otra postura. No queremos infundir, decir usted tiene que creer esto, o si no, no es parte de nosotros. No, es para que usted entienda que existen estas dos corrientes doctrinales, pero desde un punto de vista bíblico y exegético, personalmente creo que la postura credo-bautista es la más evidente a lo largo de las escrituras neotestamentarias. ¿Por qué razón C.S. Lewis, Parker, Stott, Wesley e incluso Sproul? Porque ellos tienen una visión escatológica o una cosmovisión de pactos bíblicos. Y nosotros somos dispensacionalistas de dispensaciones teológicas. Entonces, ese es el sentido ya, pero eso es mucho más profundo y yo creo que lo vamos a atender quizás en una
segunda oportunidad. Pero el propósito de este estudio es para que usted pueda entender que la práctica del bautismo es un sacramento constituido por el Señor, el cual debe practicar todo creyente de cualquier iglesia bíblica en el mundo. Este es el estudio o la primera parte del estudio para el día de hoy. Vamos a dar gracias.